Corrección del sueño. Dios, la fuente, o como deseen llamar a la inteligencia suprema, es eterna, y su única voluntad es crear extendiéndose. Sus creaciones siguen unidas a Él, y son también eternas. No cambian, no se alteran, no tienen límites y permanecen en la unidad del cielo. Esa realidad perenne generada por la mente divina de Dios es el amor y es lo único real. En cambio, en nuestra realidad física, todo lo que cambia y se altera no es eterno y por eso no es real. Es producto de una idea de separación en la mente de Cristo, el único Hijo de Dios, y fue reparada instantáneamente, pero aún la seguimos experimentando. Cristo es una extensión de Dios y está integrado a la unidad eterna. Esa idea automáticamente generó una estructura mental llamada ego para sostener y manifestar la creencia de separación. Un curso de milagros lo expresa del siguiente modo: la conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. El ego es un intento erróneo de la mente de percibir tal como deseas ser, en vez de como realmente eres. Sin embargo, solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres, ya que de eso es de lo único que puedes estar seguro. Todo lo demás es cuestionable. El ego, con el potencial creador de la mente de Cristo para sostener la idea original de separación, divide y segrega continuamente sus creaciones. Pero éstas no ocurren por extensión, como lo hace Cristo en unidad con Dios, y por tal razón cambian y se alteran, por eso no son reales. A efectos didácticos, las creaciones del ego serían metafóricamente como cuando soñamos una realidad que vivimos al dormir, pero que al despertar la olvidamos porque son ilusorias. El ego es entonces el sueño de creer que estamos separados, lo cual es imposible. Dios, el cielo, es unidad. Sin embargo, la dualidad se manifiesta en nuestras vidas y en todo el cosmos. Percibimos que somos un cuerpo físico, que hay géneros, países, idiomas, plantas, animales, mundos, galaxias, soles, universos y una infinidad de formas, pensamientos y emociones que ratifican y potencian la separación. Pero como ya dijimos, Dios corrigió instantáneamente esa idea que provocó el sueño ilusorio. ¿Cómo la corrigió? La pregunta sería, ¿cómo la está corrigiendo? No existe el tiempo en el cielo. El todo es un presente continuo. Aún sigue vigente la reparación que olvidó el amor. Aunque lo paradójico es que para Dios esta idea de separación nunca existió ni podrá existir. Utilizaremos una analogía para ilustrar intelectualmente esa corrección. Suponga un niño que está teniendo un sueño agitado. El padre, al observar esa intranquilidad en su hijo, decide no despertarlo inmediatamente, pues aún estaría presente la inquietud del sueño al despertar. Entonces le susurra al oído palabras para darle serenidad y sosiego mientras él duerme. El niño poco a poco se va calmando y finalmente despierta en paz. El niño sería la mente de Cristo. El sueño intranquilo es la idea de separación, percibiendo sucesos desagradables producidos por el ego. El Padre sería Dios, y las suaves palabras susurradas al Espíritu Santo, esa corrección la expresa así un curso de milagros. El Espíritu Santo es el mediador entre las interpretaciones del ego y el conocimiento del Espíritu.
El conocimiento del Espíritu se refiere al mundo de Dios, de la preseparación y su creación unificada, donde no hay diferencias o formas, y por eso es excluyente del mundo de la percepción del ego. No se debe confundir con el uso más común de conocimiento, que implica un sujeto que conoce y un objeto que es conocido. Aquí refleja la experiencia pura sin la dicotomía sujeto-objeto. Y sigue. Una vez que alguien queda atrapado en el mundo de la percepción, queda atrapado en un sueño. No puede escapar sin ayuda, porque todo lo que sus sentidos le muestran da fe de la realidad del sueño. Dios nos ha dado la respuesta. El único medio de escape, el verdadero ayudante, la función de su voz, su Espíritu Santo, es mediar entre los dos mundos. El Espíritu Santo puede hacerlo eso porque si bien por una parte conoce la verdad, reconoce también nuestras ilusiones, aunque no cree en ellas. El objetivo del Espíritu Santo es ayudarnos a escapar del mundo de los sueños, enseñándonos cómo cambiar nuestra manera de pensar y cómo corregir nuestros errores. Nosotros y todo lo que tiene forma, límites, diferencias y cambia son los integrantes ilusorios del sueño. Pero en la mente de cada personaje consciente no solo puede actuar el ego, también lo hace el Espíritu Santo o la sabiduría divina, el susurro del Padre según la analogía. Cuando la mente del personaje elige o se identifica con un sistema de pensamiento, el otro queda excluido, ya que son opuestos. La mente opera con el ego o con el Espíritu Santo, no hay intermedios. Por eso en la Biblia se habla de no servir a dos amos. En Mateo 6:24 se expresa: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Un curso de milagros lo plantea de la misma manera cuando dice: pero la mente puede elegir a quién desea servir. El único límite en su elección es que no puede servir a dos amos. El ego proyecta sus pensamientos hacia afuera, hacia algo externo, al personaje, pero en realidad es imposible, pues en la única mente soñadora de Cristo no existe una afuera y una adentro. Continuando con la analogía del sueño, el soñador del sueño cree estar viviendo experiencias en otro lugar, fuera de su mente, aun cuando el sueño que está teniendo lugar está ocurriendo dentro de su mente, dentro de sí mismo. Entonces percibe sus propias proyecciones en múltiples formas y seres. Los personajes, que a su vez siguen aceptando y multiplicando la separación. Es importante aclarar que cuando hablamos de mente, la mente, siempre nos referimos a la única mente de Cristo, que es la que elige a través del ego o del Espíritu Santo, creando el guión del sueño. La elección determinará el comportamiento del personaje del sueño. Si se elige el pensamiento del ego, se experimenta miedo. Si por el contrario se elige el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, el personaje experimentará paz. El miedo es producto de la separación y la paz de la unidad. ¿Cómo hago para elegir al Espíritu Santo entonces? Un curso de milagros y otras disciplinas espirituales le hablan a la única mente soñadora, al Cristo o a la conciencia para ciertas disciplinas espirituales. Nos confundimos creyendo que se refieren a nosotros, los personajes. Las historias del sueño las crea esa única mente, no los personajes del sueño. Volviendo a la metáfora anterior, en esa mente está alojada el ego que proyecta el sueño intranquilo del niño y también las suaves palabras del Padre que lo tranquilizan. Serían las del Espíritu Santo. La elección de la mente del niño se proyectará en los personajes
y estos vivirán la correspondiente experiencia de miedo o paz, creyendo ser ellos los que han elegido dicha vivencia. Entonces, ¿no tenemos libre albedrío para elegir? Realmente no. Creemos que estamos eligiendo, pero es la mente de Cristo la que elige, ya sea con pensamientos del ego o del Espíritu Santo, y se expresa a través de nosotros, los personajes del sueño, que no tenemos ni poder, ni elección, ni decisión, porque estamos siendo soñados. Sin embargo, cuando tienes interés de leer o escuchar estos temas, significa que las palabras susurrantes del Padre de nuestra analogía, o el equivalente a las indicaciones del Espíritu Santo en la mente de Cristo, las recibe el personaje, y como en un sueño lúcido, la mente de ese personaje se ilumina y es al mismo tiempo el soñador, el niño, y el actor del sueño, el personaje, al identificarse con la mente soñadora de Cristo. Entonces, este protagonista consciente del sueño comienza a darse cuenta que todo lo que ocurre es una proyección de su mente, pues percibe en unidad, no hay separación, y lo acepta sin juicios o lo perdona, ya que en esos sucesos, si se le generan conflictos, no provienen de su verdadero ser, Cristo, sino de la idea falsa de separación provocada por el ego. Así ocurre la expiación, que significa deshacer la idea de separación. Entonces, el personaje que ahora reconoce su entidad ilusoria como única voluntad, extiende ese despertar, la expiación, a los otros personajes del sueño, como lo hicieron Jesús, Buda y los maestros ascendidos, entre otros. Jesús, en un curso de milagros, expresa esa voluntad de extender el amor a través de la voz de Dios, el Espíritu Santo, de la siguiente manera: si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Referencias del libro Un curso de milagros, capítulo 3, sección 4, párrafo 2, oraciones de la 1 a la 5. Aplicar el mismo significado a las abreviaturas siguientes. Está detallado en la lectura más abajo. Bibliografía consultada, Un curso de milagros. Lo que pasó cuando dejas ir, de Nick Arandes.